Ahora de Urbanópolis. ¿Por qué los peatones no cruzan por las esquinas? Porque es más fácil cruzar por aquí, acortando camino. Porque si yo quiero, por ejemplo, ir aquí, a esta parte, y estoy hasta acá, pues mejor me cruzo así en lateral y llego más rápido. Así de fácil. Hoy en día hemos definido que las esquinas son los lugares designados para que los peatones deban Y cruzar. porque los pendejos automovilistas muchas veces les vale verga y pasan como si nada a cuando estás pasando por el cruce peatonal. Una vialidad. Sin embargo, no siempre es así. ¿Por qué los peatones no siempre cruzan por las esquinas? ¿Será irresponsabilidad, falta de cultura vial Hasta o el más bien normal. otra cosa? Como todo Chido. buen problema urbano, el que las personas crucen o no por ciertas zonas, o más bien decidan hacerlo por otras, y resalto esto último, es algo mucho más complejo que reducirlas a una irresponsabilidad o falta de cultura vial solamente, en donde muchas de las veces el contexto del diseño urbano y la infraestructura existente más bien tienen que ver. Y es que irónicamente la percepción de seguridad de un peatón al cruzar una calle o una avenida es peor por estos lugares designados, que por cualquier otra parte de ellas, por algo llamado puntos de conflicto. ¿Qué son exactamente estos benditos puntos de conflicto? ¿Por Ya qué ves, importan pues, tanto para la seguridad vial resumí y un más chingo, aún güey. cómo Resumí un podrían chingo yo, ayudarnos a güey, hacer antes de calles empezar más el seguras video. no solo para los El peatones? vato, punto de Bueno, pues conflicto, esto es pues. Urbanópolis y bienvenidos. Te chocan a la verga, te llevan te llevan de paso y ya, güey. Los puntos de conflicto en una calle o una avenida y concretamente en un cruce son muy literales en su nombre. Son puntos en donde el cruce, la Exacto, fusión o pues, la eso es divergencia lo de que los caminos pasa. de un vehículo pueden producir conflictos, o dicho en el plano terrenal, un choque o un atropellamiento. Para poner en contexto, tan solo en un cruce de 4 calles de un solo carril existen 32 puntos de conflicto entre vehículos y 24 entre vehículos y peatones. Por poner en comparación, las rotondas tan solo tienen 8 puntos de conflicto para ambos casos. Y claro, Son esto es solo un siervos ejemplo XD. para ponernos en contexto, porque en la realidad existen muchos tipos de intersecciones y lo más normal es que los cruces de 4 calles y de un solo carril sean los que menos te topes en el día a día y los que menos percibas como inseguros. Más bien, lo más normal es que te encuentres con verdaderos peligros para el peatón. ¿Qué tal con avenidas más amplias, de más carriles y en un contexto totalmente diferente? Ahí la cosa ya cambia y bastante. Por ejemplo, en un cruce típico entre dos avenidas de 6 carriles cada una, donde en las esquinas se añaden 2 más para facilitar tanto las vueltas a la izquierda y la derecha. Mira, aquí, mira, en esta. Digamos que tú vienes caminando por acá. ¿Quieres cruzarte para acá? Lo que tendrías que hacer sería esto, mira. Pasarte por acá y así en L. Y de aquí, nomás pasar la calle. En vez de eso, para evitar estas pendejadas, vas por acá, tienes los cruces de frente, te pasas aquí en medio, sigues caminando, llegas aquí en medio, te cruzas y de ahí te cruzas ya totalmente derecho. Tendríamos un total O de así, mira, vas por acá y te cruzas así, mira, paz. Y de aquí te cruzas para acá y de aquí ya te vas derecho. 80 puntos de conflicto tan solo entre los mismos automóviles. Si un peatón se dispone a cruzar, también se dispondría a cruzar 9 puntos de conflicto, que todavía tendría que cruzar otra vez para llegar a X destino. Agreguemos otros 9 puntos para un Mira, ahí total de está, mira, 18. el Y ya sé lo DCNL. que estarás pensando. Urba, pero qué exagerado. Obviamente son cruces Y semaforizados. así como yo Los lo peatones hice, pueden cruzar esperando la te luz roja saltas en puntos algún de momento. conflicto también. Pero eso sería considerar un comportamiento casi perfecto de todos los involucrados en un cruce, lo cual dista muchísimo de la realidad. Y peor aún cuando dentro de esta receta tenemos el comportamiento humano, imposible de perfeccionar. Vueltas continuas a la derecha, sin semáforos ni fases peatonales y si los hay, con fases ridículamente cortas o que simple y sencillamente no funcionan. Y por supuesto alguno que otro conductor que decide saltarse. E incluso un simple cambio en el comportamiento del diagrama anterior nos añade otro punto más de conflicto, algo muy común. Claro, pero entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con que los peatones no crucen por las esquinas muchas de las veces? Bueno, pues es que si en un cruce como el anterior tenemos 36 puntos de conflicto entre peatones y vehículos, al cruzar por en medio de la vialidad como comúnmente se dice, los peatones se topan con tan solo 6 puntos.
La percepción ¿Ves? de seguridad Menos del puntos de peatón se reduce conflicto. considerablemente. Cualquier punto de conflicto podría ser totalmente visible. No hay vueltas continuas a la derecha y por lo tanto un punto menos de conflicto. Si alguien se Ahora, salta hay algo que hace mucho. Bueno, aquí teníamos de estos, que eran puentes que cruzan por arriba de las de la calle. Muy poca gente los usa. Muy poca gente los usa. Principalmente porque en las partes de arriba se ponen homeless, o sea, de vagabundos. O tipos, intercambiando mercancía. O gente que te va a asaltar. Así de simple, güey. Por eso la gente mejor camina por abajo porque ya sabe que la parte de arriba es peligroso. Puentes peatonales, exacto, los puentes peatonales. Son peligrosos esas madres, güey. Aquí en mi provincia, si el conductor pasa de largo de la luz roja, la policía lo atrapa y meten un tiro en la pierna por no cumplir la conducción. Güey, aquí ni siquiera, en mi ciudad ni siquiera tenemos policías, güey. Tenemos soldados y tránsito. Y tránsito solo está para que te muerda. a ese semáforo o hubiera un cambio en el comportamiento, podría haber tiempo y espacio para reaccionar como peatón. Y por supuesto, y algo muy importante, la distancia caminable muchas de las veces se reduce también. Dándole una revisada a Y no estoy jugando. Una vez cuando iba con mi hermano, íbamos de vuelta de la feria. Esto ya hace unos años. Empezó a llover y uno de los baches de la calle, de una de las calles que pasamos, estaba totalmente tapado con agua y no se vio. Así que lo pasamos y se reventó la llanta de enfrente. Nos estacionamos y esperamos a tránsito. Esperamos a tránsito. Mi hermano, mi cuñada creo que fue la que le habló. O creo que fue uno de los familiares de ella, no sé, no me acuerdo. El caso es que venía tránsito, nos ignoró, nos vio ahí, nos ignoró. Y eso que le hicimos señas y todo, y nos vieron. Se vio que nos vieron y les valió verga, se fueron. Y los pendejos pasaron por ese bache y también se chingaron a dos llantas, güey. Ellos se chingaron dos llantas. Y aún así le siguieron dando nomás para no atendernos, les valió verga. Aquí sí se usan los puentes peatonales. Nah, aquí no, güey, aquí no. Aquí sabes que es peligroso, güey, estar en un puente peatonal. Yo lo he usado un par de veces, pero ya fue hace años. Actualmente ya ni siquiera, ya ni siquiera están, güey. Creo que nomás hay uno. Y eso porque los han estado quitando. Datos del 2023 del INEGI, la base de datos que identifica los hechos viales en zonas urbanas de México, y viendo dos de los ejemplos donde más atropellamientos ocurrieron en ese año, además de un tercero, mi ciudad, inmediatamente resaltaron 3 lugares con una importante concentración de atropellamientos durante ese año. Nuevo León fue el estado que más hechos de este tipo presentó en 2023, con prácticamente la totalidad de ellos en la zona metropolitana de Monterrey. Pues pones tus cositas, pones una cobija y ahí te acuestas. Benito Juárez y Pino Suárez, en pleno centro de la ciudad, y por y ello como tiene armazón, en la parte de arriba cuelgas una lona o algo para que te cubra el sol y ya. En esta zona podemos encontrar secciones de algunas de estas vialidades con hasta 7 carriles de sentido único, que muchos de los peatones tienen que cruzar para llegar a alguna de las estaciones del metro que se encuentran en esta zona. Incluso con centros de transferencia como la estación Cuauhtémoc de las líneas 1 y 2. De hecho, y lamentablemente para nada sorpresivo, los cruces cercanos a estas estaciones son justamente donde más hechos se presentaron. Como estarás imaginando, cruzar debidamente una vialidad de 7 carriles para acceder a alguna de las estaciones implica también cruzar por mínimo 14 puntos de conflicto, bastantes para vialidades de un único sentido. Y eso por lo menos en la teoría, porque es evidente que prácticamente ningún viaje a pie dura tan solo una cuadra, y que como mínimo los peatones en esta zona tendrían que cruzar otros 5 carriles y otros 7 puntos de conflicto, en un ambiente poco amigable con el peatón, por decirlo menos. Sonora es otro de los estados con más hechos en 2023, donde la mayoría se presentaron también en la capital Hermosillo. En este caso, el centro de la ciudad concentra una gran parte, pero de igual manera a lo largo del Boulevard Solidaridad, que si lo vemos más de cerca, en los casi 4 kilómetros donde presenta la mayor concentración, tan solo tiene 6 cruces peatonales medio señalizados. Y eso sin contar que presenta la receta perfecta para el caos. Intersecciones de avenidas de 8 carriles como mínimo, vueltas continuas a la derecha y carriles dedicados hacia la izquierda.
sin semáforos dedicados a peatones e incluso la infraestructura para ellos. Aquí en Tijuana no hay muchas avenidas de más de 4 carriles, al menos hasta donde yo sé. Con más atropellamientos en 2023. Aquí la carretera principal que yo les mostré una vez prácticamente para el uso de es de hasta de para casi llegar a alguna 5. de las zonas de servicios y comercios cruza nada más y nada menos que 24 puntos de Sí, mira, es igualita a esta. Me cuenta que la que les mostré la vez pasada es igual a esta, que es la carretera principal que recorre toda la parte comercial de mi ciudad. Me cuenta que son 5 o 4 carriles de ida y otros 4 o 5 de vuelta. Eso sí, pero sin estas partes de colisión. Más que en la parte donde está la universidad, que es donde la única en la que hay. En medio de estas condiciones de infraestructura y nula seguridad vial. Si bien Aguascalientes no es uno de los estados que más hechos tuvieron en 2023, al igual que los otros dos, tiene una zona donde y en esas partes antes había puentes peatonales, ahorita le digo que ya nomás creo que nomás hay uno dentro de la ciudad. Que para porque está conectado ese puente peatonal al semáforo. Por eso no lo pueden quitar. Por viviendas, pero además concentra un gran núcleo de equipamiento de preparatorias, secundarias y hospitales. Todo porque ello tendrían que quitar el puente, avenidas de hasta 50 metros de ancho y 11 carriles de circulación. Y volver a poner ese... Donde si un peatón necesita llegar a alguno de los equipamientos ¿cómo se llama? Zona, tendrá que atravesar ese semáforo y pues es dinero gastado y mejor no lo hicieron. Nomás quitaron los otros que estaban ahí solitos. En ningún momento esto significa crucémonos todos por el medio de la vialidad y que esto sea lo correcto ni mucho menos. Esto pone en perspectiva cómo de inseguros, mal diseñados y poco pensados son los cruces para los peatones realmente. Tanto así que los lugares prohibidos o no designados son muchas veces escogidos porque por lo menos cumplen una de las funciones que dijimos antes. Normalmente porque cualquier punto de conflicto es visible para el peatón o por lo menos se reduce la distancia caminable. Ejemplos como el Atus nos sirven para visualizar dónde están los puntos que necesitan atención y, más importante, por qué la necesitan. El pobre diseño vial de infraestructura y estos hechos van de la mano. No son casualidad. De hecho, hemos visto ya en otros videos cómo es que estos dos realmente moldean el comportamiento y la seguridad vial, y no frases vacías como la cultura vial. Obviamente es algo que debe verse de manera integral, pero primeramente elementos tan sencillos como semáforos con fase exclusivamente peatonal son lo más importante. Después las extensiones de banqueta y primordialmente las islas o isletas para proteger a los peatones. Güey, incluso en Laredo, Texas, la vez que he ido, y por último, la gente se le vale también verga, güey, se cruza por el medio, güey. Excelente solución. Ni siquiera es parte de México, ya es cosa también de otros países. Y son seguras para prácticamente todo aquel que se moviliza en una vialidad. Tienen la menor cantidad de puntos de conflicto y es una alternativa de diseño vial que por lo menos las ciudades mexicanas en Estados Unidos también pasa. Muy en el olvido. Con intervenciones como estas, cruces como los anteriores tendrían otra cara totalmente diferente. El cruce se vuelve más corto, hay menos puntos de conflicto, el comportamiento de quienes usan la intersección se induce de forma natural. Está muy generalizado. Si llega a haber algún conflicto, se reduce el impacto y se protege al usuario más vulnerable. En este caso, el más peatón. que nada en países Lo latinoamericanos. más importante, hechos viales como atropellamientos se reducen. No sé, más en la parte todo se reduce a cómo muchas interna veces de Estados Unidos, porque no he ido a tantas ciudades de Estados Unidos como... Siempre que hablemos de temas de movilidad urbana, por ejemplo, es muy común que la culpa siempre recaiga en la víctima. Pero a las partes que he ido sí, o sea, sí pasa. Es tu culpa por no tener. No se ve muy seguido, más que nada cerca de la frontera es donde se ve más, pero... La vez que he ido más al interior, sí, a veces lo mejor es pararnos sí pasa, pero es muy raro ver qué pasa. Pasando, ¿por qué pasa? ¿De dónde viene? Y ahí es donde nos daremos cuenta. Más que nada porque en Estados Unidos casi nadie camina. Hay más causas más profundas. Más que nada porque en Estados Unidos casi nadie camina, todos están en auto. Individuo. Y claro, también otras formas de ver y vivir la ciudad. Y no, los puentes peatonales no son la solución. Pero eso ya lo veremos en otro video. Recuerda que si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y dejarnos un like. Hasta la próxima.